Dale, dale. Bueno, Bueno, buen hola. día, doctor Rafael. ¿Cómo estás? Gracias por este encuentro, por participar de estas charlas. Me gustaría, si puedes presentarte, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer poder aportar lo poco o mucho que uno sabe de estas cuestiones para intentar buscar alguna solución a una problemática que viene de hace muchísimos años. Bueno, para empezar desde el principio, ya que me preguntaste o que me invitaste a presentarme, me presento, Rafael Ajmanovich, licenciado en biodiversidad, profesor en biología, doctor en ciencias naturales, actualmente investigador principal del CONICET y profesor titular por concurso de la Cátedra de Ecotoxicología en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe, con más de 30 años de experiencia en estudios de ecología, diversidad, conservación, y en los últimos 20 años aproximadamente me he dedicado muy de lleno a todo lo que sea la ecotoxicología y muy especialmente al impacto de los pesticidas, plaguicidas, agroquímicos, como se nos ocurre llamarle, sobre la fauna silvestre, en especial sobre los anfibios anuros, que es el modelo de estudio que trabajamos nosotros en el laboratorio. 20 años, ¿no? Aproximadamente, decís. ¿Y qué viste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué se empezaste a dedicar específicamente a esos Y efectos, ¿no? cuando son respuestas a veces difíciles de resumir en pocas palabras, pero básicamente, como soy biólogo, en un principio, en el año por ahí, probablemente muchos de los que escuchen no habían nacido o no recuerdan nada, pero yo tengo la suerte o la desgracia de haber vivido todo el proceso de la famosa o llamada sojización de la República Argentina, en donde a partir del año 1996, con el ingreso de la soja transgénica, comienza un largo periodo en el cual todavía creo que estamos, y supongo que estaremos, espero no para siempre, en un sistema productivo extractivista que se basa en el uso de agroquímicos y en el uso intensivo de la tierra para muy pocos cultivos. Y bueno, entonces, por el año ya 98 termino mi tesis doctoral en ecología, ecología de anfibios, nada que ver con el tema de ecotoxicología, y bueno, y distintas visitas al campo que hacía regularmente para hacer mi estudio, empecé a observar cómo el paisaje se iba degradando, se iba destruyendo, y un año un lugar, y cuando volví al año siguiente no existía ese lugar porque habían desmontado para plantar soja, y eso supongo me interpeló en un principio y me interesó en la problemática, aparte de haber empezado a estudiar. Me gustaba, bueno, yo estudiaba mucho los renacuajos, y había ya ocurrido para esa época en Australia, había un gran movimiento de biólogos que estaban contra el glifosato. Tengamos memoria que eso ocurría ya hace unos 30 años. Y bueno, y eso me empezó a interesar y quise empezar a ver qué se sabía por acá, y obviamente no sabía absolutamente nada. Y, y era un vacío de conocimiento que intenté lentamente irlo llenando. Bueno, ahora ya hay decenas de investigadores, grupos enteros trabajando, pero en el principio éramos muy pocos. Y de alguna manera me considero uno de los pioneros, por lo menos en el tema de impacto del glifosato en anfibios, que fue lo primero que empecé a estudiar. ¿Y podés mencionar algunas de las investigaciones, tal vez más de las últimas, las que más se recuerdan y que parecen de extrema gravedad, ¿no? La de los peces de Bueno, río y salado o esa unión que hay entre glifosato, arsénico, bueno, glufosinato, bueno, eso ¿no? ya sería no al final de la carrera, pero sí, ya la parte más avanzada. Ah, Sí, después de estudiar de todo un poco, bueno, sí, eso es un trabajo. Tomó mucha notoriedad. 2019 hicimos un trabajo que
intentábamos comprender cuál era la problema, o sea, cuál era la relación que había entre el glifosato y el arsénico. Básicamente porque justamente escuchando a las comunidades y lo que por ahí te dice la gente, eh, en muchos lugares cuando intentaba decir, los vecinos decían, bueno, pero el glifosato nos está haciendo mal, qué sé yo, nos produce esto, lo otro. Entonces les decían, no, pero en esa zona también hay arsénico, o sea que debe ser el arsénico, no el glifosato, sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Pero bueno, entonces leyendo también encontré que en algunas partes del mundo se estaba hablando de que el arsénico y el glifosato podían actuar juntos. Y bueno, y justamente hicimos un trabajo experimental bastante inédito para tratar de estudiar qué produce en los organismos la acción conjunta del glifosato con el arsénico. Y obtuvimos datos muy interesantes ya que son sinérgicos. ¿Qué quiere decir son sinérgicos? Que ambos sumando su toxicidad, eh, produce una toxicidad mayor que en forma individual. Y bueno, ese trabajo tuvo gran repercusión en su momento, de hecho la sigue teniendo, porque creo que hay en Pergamino, fue uno de los lugares en donde más se lo tuvo en cuenta, porque ahí estaba la problemática, y de hecho creo que continúa o sea, continúa el debate y está en instancias judiciales, estamos hablando de ya pasaron 6 años. Ese es uno de los trabajos. Y después en el último tiempo, ya siempre digo lo mismo, espero que no sea tan pronto, pero bueno, estoy pensando ya que en algún momento me tengo que retirar y estoy tratando de estudiar, me interesa mucho todo lo que sea la contaminación del río Paraná. Básicamente siguiendo a uno de los grandes de Argentina, que fue Damián Marino, que fue quien postuló esa hipótesis de que lo que todo lo que se está utilizando en el, en el centro de Argentina básicamente está drenando hacia el río. Todos los Y, venenos que se tiran para el modelo agroindustrial prácticamente está terminan en los todo sedimentos del río. drenando en el río Paraná, que es nuestro eje geográfico más importante de biodiversidad, por lo menos en toda la zona centroeste de Argentina. Y bueno, y entonces nos hemos dedicado a estudiar no el río en especial, sino todo lo que son los afluentes del río, que es de donde viene la contaminación. O sea, la contaminación, básicamente, nadie tira nada en el río. O sea, sí se tiran cosas en el río, pero agroquímicos no se tiran arriba del río, nadie. Sacando algunas excepciones que puede ocurrir en el delta, en donde Específicamente, si no es han como una avanzado, consecuencia. claro, han avanzado en el delta, sí, han avanzado con algunos sistemas bastante cuestionables en plantar soja en el delta, pero en general todo el río de Misiones, Corrientes, dentro del río, o sea, lo que viene de los afluentes, o sea, de los arroyos y ríos subsidiarios del río Paraná. Entonces nosotros nos hemos puesto a estudiar eso. Y el primero que estudiamos fue el río Salado, que es un río que recorre muchas provincias y una gran cuenca agrícola, y está bastante contaminado y drena en el río Paraná. Y ahí sí encontramos, bueno, variedad enorme de residuos de plaguicida en sus aguas y una muy mala condición ambiental, amén de mortandades de peces, que después las explicamos de alguna manera con grandes concentraciones de agroquímicos en los peces. Este trabajo también tuvo gran importancia porque era uno de los primeros en detectar justamente en el sábalo, que es un pez que se alimenta del barro, de los sedimentos, que es donde justamente Damián Marino había postulado que se acumulaba el glifosato, y bueno, nosotros eh, descubrimos que el sábalo está siendo como un acumulador de glifosato y encontramos las concentraciones de glifosato más altas registradas en el mundo para un pez, justamente en peces, en sábalos del río Salado. Y actualmente, siguiendo en la misma línea de estudiar cuerpos de agua que vierten sobre el Paraná, encontramos un dato muy llamativo en una cuenca llamada Cuenca del Arroyo de las Conchas, que es una cuenca de unas 200.000 hectáreas, que vierten sus aguas sobre un arroyo que va directo al río Paraná y que es una cuenca extremadamente productiva,
toda rodeada de cultivos de soja, maíz y trigo, embebida en esa matriz de cultivos, pero a su vez tiene en el centro una reserva natural de 600 hectáreas, que es muy importante para la región porque es una de las pocas reservas naturales que hay, que se llama eh, Parque General San Martín, y justamente en su recorrido por este parque natural hallamos en el arroyo, en los sedimentos del arroyo, la concentración, por lo menos reportada y publicada, del glifosato más alta de Sudamérica, eh, tanto por la reserva natural como para otros sitios, ¿no? Qué Así que tremendo. este trabajo también ha tenido bastante repercusión de alguna manera. Sí, un trabajo que debería haber sido un escándalo, ¿no? Y que se naturaliza como una consecuencia más de este modelo Y perverso. va pasando, yo siempre digo, las cosas pasan y una noticia tapa la otra, al principio por ahí le dan importancia, después nadie ya recuerda, como que si eso se ha solucionado mágicamente. Rafa, y encontraron también malformaciones, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso ¿Qué fue otra- allá por el año 2011, habíamos hecho, qué otros efectos vieron en los... cuando hacíamos muchos trabajos de campo, habíamos empezado a hallar eh, animales malformados en una tasa alta, si bien la naturaleza puede ser de alguna manera hay una tasa normal de malformaciones, porque bueno, son errores que ocurren durante la transferencia genética, que es normal que ocurran, pero esa tasa es extremadamente baja en condiciones naturales. Pero encontramos que esa tasa estaba muy aumentada, e hicimos un trabajo que llevamos 10 años más o menos de un trabajo de juntar información y de casos que no solo información, sino que eran registros propios, no eran ni inventados ni que nos daban, sino eran nuestros propios registros. Y esperamos 10 años para publicar el trabajo, que lo publicamos en 2011, que fue el primer catálogo de anfibios malformados de Latinoamérica, y que observando los mapas y haciendo un pequeño modelo ecoepidemiológico, logramos interpretar que la mayor incidencia y número de malformaciones ocurrían en los sitios agrícolas, en obvia estrecha relación con el uso de agroquímicos en esos sitios como el factor contaminante preponderante. Leía algunos de tus entrevistas y artículos, si bien decís que no es absolutamente extrapolable al ser humano, tiene muchas similitudes, ¿no? Por eso el riesgo también para la salud humana, todo lo que está pasando, lo que le pasa a los anfibios en esos Y sistemas. exactamente, justamente los anfibios son en todo el mundo denominados como los canarios de la mina. Quiere decir que nos están de alguna manera alertando de lo que puede estar ocurriendo en las poblaciones humanas, ya que son mucho más sensibles, y probablemente expresen primero algunas consecuencias de la contaminación, eh, que luego nosotros también como vertebrados las podríamos llegar a padecer. Esto lo explicaba magistralmente el querido Andrés Carrasco cuando daba sus charlas. Él era embriólogo, uno, uno de los mejores de Argentina, más reconocidos a nivel mundial, y él, recuerdo que ponía embriones de distintos vertebrados en sus charlas y le preguntaba a la gente que reconozca el embrión del ser humano mezclado entre el del pollo, la rana, el pez, etcétera, etcétera, y difícilmente, excepto alguno que sea un experto, se podía dar cuenta, ya que la similitud en el desarrollo de los vertebrados hace que pasemos por las mismas etapas que otros vertebrados mal denominados inferiores, sino que son de otros grupos zoológicos. Eh, y dentro de esto que vos denominaste, ¿no? Corregime si no, ecocidio silencioso, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y sí, sí, ya no sabemos de qué manera llamarlo. Sí, sí, Ya creo bueno, ¿cómo pensás que de aprobarse esta... silencioso porque nadie le da bolilla, supongo Claro, yo. sí, 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 Y porque absolutamente. ocurre tan lentamente que va de a poco.
Claro, pero también, bueno, hablabas de que no hay, uno no puede hablar de una salud absolutamente humana, sino salud de los territorios, salud del ambiente, Sí, salud sí, animal, ¿no? quien ha traído esa idea y que es realmente un referente también en Argentina es Damián Berseñasi, que dicho sea de paso es médico, que está mucho más capacitado que yo para hablar de esos temas. Él siempre desde su comienzo habla de una sola salud, o sea, habla de que no puede haber cuerpos sanos en ecosistemas enfermos y justamente de alguna manera nosotros tratamos de abonar un poco esas ideas, ¿no? Rafael, ¿y qué de aprobarse esta ley, ¿no? Esta ley que del diputado Benedetti, del diputado Ferraro, ¿qué opinión te merece a vos? ¿En qué afectaría? Y ¿Cómo lo me podés merece denominar? exactamente la misma opinión que me merece acá en Entre Ríos, que es donde está aprobada una cosa muy similar, que se intentó de todas maneras generar un debate. De hecho, personalmente estuve ante los senadores de la provincia de Entre Ríos exponiéndole de la misma manera que estoy explicando ahora eh, por qué opino que hay que tener una mayor, hay que tener mayor precaución y prevención, pero sobre todo precaución en el uso de esta sustancia, porque Argentina está utilizando sustancias químicas prohibidas en el mundo y está usando sustancias químicas a una, a un volumen que es mucho mayor en el que se usa en otras partes, con lo cual las consecuencias son mucho más dañosas y graves